El ángel caído que regresó al cielo. Revelaciones divinas sobre su impactante redención. En el tercer año de Joaquín, rey de Judá, el esplendor de los cielos resonaba con alabanzas eternas. Los ángeles, incluyendo a Namtael, se encontraban en el trono celestial, sumergidos en la adoración continua del Altísimo. Cada nota de su himno de gloria llenaba el universo, y la luz brillaba como un sol sin ocaso. Sin embargo, en el corazón de Namtael, un fuego oscuro comenzó a arder. El deseo de ser como Dios le susurraba dulcemente, prometiéndole un poder nunca antes conocido. Fue en ese momento crítico, herido por un orgullo naciente, que Namtael tomó la decisión fatal de rebelarse. Su belleza y esplendor, descritos en Ezequiel 28, 12-17, se convirtieron en armas en su contra, y la gloria que le fue otorgada se tornó en el eco de su caída. Los cielos lloraron su desobediencia, y su descenso desde la luz hacia las sombras fue como un rayo desgarrando el firmamento, tal como se predijo en Isaías 14, 12-15. Caído entre ruinas, su anhelo por su antiguo hogar le perseguía. Las imágenes de su glorioso pasado, un banquete de luz y alabanza, lo atormentaban. Cada recuerdo se transformó en un clavo en su corazón, infligiendo dolor y culpa. En su amargura, empezó a infundir rencor en los corazones de los hombres, persuadiéndolos a ignorar la creación de Dios y a entrar en desobediencia, al igual que Adán y Eva. Pero en medio de su dolorosa travesía, el amor de Dios persiguió a Namtael, como un faro en la noche oscura. En un desierto abrasador, donde el viento aullaba con desesperación, tuvo un encuentro sobrenatural. El suelo tembló como si la creación misma lo invitara a recordar su esencia divina. En ese instante, escuchó palabras de compasión que resonaron en su alma, recordándole que «Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros». Romanos 5:8. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. A medida que luchaba contra las sombras que lo habían atrapado, Namtael comenzó a buscar la gracia divina. En su anhelo de redención, descubrió que incluso en su ruina había un camino hacia la restauración. Recordó a David, un hombre conforme al corazón de Dios, quien había corrido hacia el abrazo de su Creador. Namtael sentía ese mismo ímpetu, un ardiente deseo de volver a la luz que había perdido. Finalmente, después de una travesía llena de dolor, se encontró frente al majestuoso trono celestial. Recordó la parábola del hijo pródigo, sintiendo más que un ángel caído. Era un hijo que regresaba a la casa del Padre. La pregunta quedó suspendida en el aire, como un eco en su corazón. ¿Sería el amor de Dios suficiente para restaurar incluso la más desgastada de las almas? Su historia de redención estaba lejos de concluir. En el horizonte se vislumbraba un nuevo propósito que aguardaba su revelación. Mientras Namtael permanecía ante el trono, un profundo silencio envolvía el cielo. Las miradas de los ángeles se centraron en él. Sus corazones palpitaban entre la expectación y la tristeza. Aquel que había sido uno de los más gloriosos estaba ahora en la cúspide de la tormenta de su propio tormento. La luz del trono brillaba intensamente, pero también iluminaba las sombras de su pasado, recordándole el costo de su rebelión. Una voz resonó en el trono, serena y poderosa. ¿Quién puede ascender al monte de Jehová? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? Salmo 24:3. Namtael sintió el peso de esas palabras,
comprendiendo que la santidad de Dios era inquebrantable. Su corazón ardía con un anhelo ferviente de regresar, pero cargaba sobre sí el manto de la traición. Allí, ante el Santo, se despojó de su orgullo y humildemente se presentó, deseando no más que un destello de la misericordia que había visto en su soñado regreso. Mientras oraba, las imágenes de su gloria pasada inundaban su mente. La música celestial, los rostros radiantes y la adoración interminable lo abrumaban. Su ápice había sido eclipsado por su decisión, y el anhelo de restauración emergía con fuerza. Pero, ¿podía el amor de Dios surgir de las cenizas de su desobediencia? En su mente resonaba el eco de otra figura, la del rey Manasés, quien, habiendo llenado su tierra de idolatría y sangre, había clamado a Dios desde la desesperación. Su llanto había sido escuchado, y su historia se convirtió en un testimonio de compasión. 2 Crónicas 33, 12, 13. Si solo pudiera encontrar ese mismo perdón, pensó Namtael. Si tan solo pudiera sentir la ternura del abrazo del Padre. Su súplica se elevaba como incienso. El aire temblaba ante la angustia de su alma. Pero lo que Namtael no sabía era que en los confines de la eternidad, el plan soberano de Dios comenzaba a manifestarse. En el reino de las sombras, susurros se despertaban. Las huestes demoníacas, atadas a su deseo de destruir, percibían un cambio en la atmósfera del cielo. Un antiguo engañador, el mismo que había seducido a Namtael a rebelarse, comenzaba a tramar una nueva estrategia. Desde lo profundo, los ecos de risa burlona inundaban el espacio, resonando con la malicia de quienes se regocijan en la caída de lo que es santo. Él no encontrará gracia, decían. ¿Cómo podrá ser restaurado quien se atrevió a desafiar al Altísimo? Así, el consejo maligno tejía una tela de engaño, acusando a Namtael en cada rincón del universo. Mientras tanto, un brillante rayo de luz se alzó en el cielo, recordando que el amor de Dios nunca falla. Un ángel, mensajero del Altísimo, descendía, con plumas que destellaban como el oro puro. Su mirada era llena de bondad y esperanza. «Regrésate a la luz», proclamó, antes de que Satanás pudiera entorpecer el camino de la redención. «El Padre ha escuchado tu clamor». Namtael sintió un torrente de fuerzas nuevas, abrazando la fe que había despertado en su corazón. La historia de la redención no solo resonaba en su interior, sino que también parecía vibrar en el cosmos mismo. Una promesa antigua emergía como el rocío de la mañana, una promesa que implicaba que cada lágrima y cada clamor serían restaurados. Entonces, ¿será posible que el Altísimo prepare una nueva senda incluso para el caído? Namtael se preguntó, mientras la luz empezaba a cubrir las tinieblas que lo envolvían. No obstante, entre la esperanza y la luz, aún sombras acechaban. Había llegado el momento de la confrontación, y en el corazón del universo, una hora determinante estaba apuntando hacia un desenlace inesperado. El amor de Dios se ataba a un propósito que trasciende la nada. Todo lo que Namtael había conocido y olvidado estaba a punto de transformarse, uniendo cielos y tierra en una revelación soberana. La luz del ángel mensajero brillaba intensamente, fragmentos de claridad atravesando las sombras que antes habían cubierto el corazón de Namtael. «El Padre ha escuchado tu clamor», repetía el ángel, cada palabra impregnada de un poder transformador. En aquel instante, Namtael comprendió que su clamor no había sido en vano. «Lord, tú eres el Dios de los vivientes», pensó, «y en ti reside la esperanza no solo para mí, sino para todos los que buscan redención». Mientras las palabras del ángel resonaban, un nuevo deseo ardía en el alma de Namtael, el deseo de actuar. «¿Qué debo hacer para ser restaurado?», preguntó, su voz casi un susurro, pero llena de determinación.
El ángel lo miró con compasión, y sus suaves plumas parecían danzar con la brisa celestial. Busca la luz, Namtael. Entrega tu corazón a la voluntad de nuestro Creador. Solo entonces serás hallado ante su tribunal como uno que ha sido purificado. Lágrimas emergieron de sus ojos, y su corazón se llenó de un remolino de emociones, dolor, ira, pero sobre todo esperanza. Recordó la historia de Job, quien sufrió pérdidas inimaginables, pero con fe inquebrantable proclamó: «Yo sé que mi Redentor vive». Job 19:25. Inspirado por la valentía de este hombre, Namtael levantó su mirada hacia el corazón del cielo. «Dame esa fe, Señor, dame la fuerza para enfrentar mis sombras e ir hacia la luz». Con cada instante, la atmósfera a su alrededor parecía cambiar. Un eco de alabanza se elevaba en los cielos. Una mezcla de temor reverencial y alegría aplaudía su deseo de volver. Sin embargo, las fuerzas de la oscuridad no se quedarían atrás. Un susurro helado atravesó el templo eterno. «El traidor jamás será admitido de nuevo», murmuraba. Era la voz de la antigua serpiente, astuta y llena de veneno. «He sido testigo de su caída y me regocijo en su desesperación. No habrá lugar para un ángel que ha perdido su luz». Namtael sintió el golpe del ataque. En su mente, la confusión trataba de invadir su fe renovada. ¿Podía realmente ser aceptado? Pero en medio del caos, el ángel continuó: «No temas, Namtael. El enemigo puede intentar socavar tu esperanza, pero el amor de Dios es más fuerte que la oscuridad. Recuerda que su gracia es suficiente en tus debilidades, pues su poder se perfecciona en la incompetencia». 2 Corintios 12:9. Impulsado por estas palabras, Namtael se sumergió en una profunda oración. Con cada susurro, sus deseos se entrelazaban con la verdad divina, y una llama resplandeció en su interior, ardiente y pura. «Oh Señor, purifícame, transforma mis cenizas en belleza», clamó, en un acto de rendición total. Mientras tanto, en el ámbito celestial, las fuerzas de la luz comenzaron a movilizarse. Aquellos que alguna vez fueron sus compañeros, aquellos que compartieron su gloria, ahora lo miraban con una mezcla de respeto y esperanza renovada. Ya no había lugar para la condena, ya que el propósito de la redención empezaba a tomar forma en la eternidad. De repente, un sonido como de muchos ríos desbordantes resonó por todo el cielo. Era la voz del Altísimo, llamada a cada ángel para escuchar lo que estaba a punto de develarse. «He aquí, en este nuevo amanecer, puedo restaurar lo que se ha perdido», proclamó, reverberando como el trueno mediante su poderosa autoridad. El corazón de Namtael palpó con fervor. «Así que hay aún esperanza», pensó, mientras una nueva visión se desplegaba ante él. Esta era la confirmación de que su historia no acabaría en destrucción, sino que sería la base misma de un nuevo canto de alabanza. Aún había caminos que explorar, decisiones que tomar. La sombra del antiguo engañador acechaba, pero el amor de Dios estaba en movimiento. ¿Qué nuevas sorpresas traería en los días venideros? La historia de redención de Namtael aún no había terminado. En esta danza celestial, la soberanía de Dios estaba entrelazada con su propia voluntad, y pronto revelaría cómo un caído podría levantarse y en su resurgimiento convertirse en heraldos de luz para otros perdidos. El ángel preguntó, provocando una nueva ola de ansiedad y anticipación en Namtael: ¿estás dispuesto a enfrentarte a la oscuridad que una vez abrazaste para llevar luz a otros, incluso a costa de ti mismo? El eco de la pregunta del ángel reverberó en el corazón de Namtael como el trueno en las montañas, abriendo una rendija de reflexión profunda en su interior. Las sombras del pasado comenzaron a avanzar una vez más ante sus ojos, pero ahora, con una determinación renovada, las encaró con valentía. «Sí», exclamó, su voz un firme testimonio de su resolución. «Estoy dispuesto a enfrentar la oscuridad. No temeré a las sombras que alguna vez me dominaron. En el silencio de mi desesperación, descubrí que el amor de nuestro Señor es la luz que puede brillar aún en los corazones más perdidos». El ángel sonrió, una luz cálida emanando de su ser. «Tu decisión es el primer paso hacia la restauración.
Cada lucha que emprendas en el nombre de la luz hará temblar las puertas del infierno. Cuando tú, llevando la luz de la verdad, vayas hacia aquellos que están atrapados en la oscuridad, tu propio sacrificio resonará como un testimonio poderoso del amor redentor de Dios. Así, en un resplandor de fervientes promesas de salvación, Namtael se sintió envuelto en una atmósfera de alabanzas que atravesaban los cielos. Con cada latido, su corazón ardía con la certeza de haber encontrado un propósito. El fogón de su fe ardía intensamente, y desde aquel momento se cultivó en él un deseo inquebrantable de transmitírselo a los demás. Mientras se disponía a asumir su nuevo llamado, Namtael se preguntaba qué lo esperaría en su viaje. En su mente, visiones de almas en pena y corazones quebrantados pasaron como ráfagas de viento. ¿Cuántos como él habrían sucumbido ante la oscuridad? La carga del conocimiento de su propia caída se volvió ahora un testimonio, y fue así que una exaltación con júbilo empezaba a emerger de lo más profundo de su ser. ¿A dónde debo ir?, inquirió, buscando guiado por el Creador. La respuesta del ángel fue inmediata y clara. Vas a los rincones que han sido olvidados, a los lugares donde el dolor habita y la desesperanza se asienta. Allí, donde las almas claman en silencio, tú serás un faro de luz. Con cada palabra del ángel, la visión de Namtael se amplió. Su mente imaginó ciudades oscuras y corazones cautivos, pero también vio lo que podía ser la esperanza floreciendo a través de su propio testimonio. De esta manera, sus pasos firmes lo llevaron a encontrar aquella senda que lo llevaría a los perdidos. En medio del viaje, las fuerzas de la oscuridad no descansarían, y el susurro de la antigua serpiente regresaba a atormentarlo. El traidor se atreverá a sanar a otros cuando ha sido quebrantado por su propia condena, murmuraba, un hilo de veneno en su voz. Pero Namtael, armado con la verdad divina, respondió en voz alta: he sido restaurado por la gracia. Mi pasado no define mi futuro, pues el Redentor ha regresado a mí. Recorriendo esas tierras de sufrimiento, Namtael encontró a un alma herida, un hombre que gemía por el peso de sus pecados. Escucha, dijo Namtael con fervor, hay esperanza para ti. He estado donde tú estás y he conocido la oscuridad, pero hay una luz que puede restaurar incluso al más perdido. Mientras las palabras caían de sus labios, el aire que los rodeaba comenzó a vibrar. Como un eco de gloria, recuerdos de las promesas de Dios resonaron en su corazón. ¿Acaso no había dicho el salmista: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Salmo 121:1. Así, Namtael comenzó su misión, llevando la luz a los perdidos y la esperanza a los quebrantados. Sin embargo, en la penumbra de la batalla espiritual, una oración ardiente se elevaba cada vez más alto. Aunque la oscuridad se cernía sobre su viaje, el amor de Dios lo seguía a cada paso, y una revelación aguardaba, lista para ser desvelada. El cielo vibró en un candente susurro. La voz del Altísimo se hizo eco de nuevo. A través de cada acto de amor y restauración que tú realices, mi plan soberano se despliega. He diseñado para ti un papel en la historia de la redención que conectará a los caídos con el esplendor de mi luz. ¿Sería Namtael capaz de percibir la magnitud de su nueva tarea y el propósito eterno que la sostenía? ¿Qué más sorpresas de la soberanía de Dios se revelarían a medida que avanzara en su misión? Con el amanecer nublando el horizonte, Namtael prosiguió por senderos polvorientos. El aire era denso y lleno de pregoneros de sufrimiento, pero una nueva certeza le acompañaba. La luz del Altísimo me guía, murmuró para sí mismo, mientras su corazón ardía en fervor. Llegó a una aldea olvidada, sumida en la tristeza, donde cada rostro reflejaba historias de desgracia y desesperanza. Entre el murmullo de la multitud, un niño se acercó, sus ojos grandes como pozos de agua clara. ¿Quién eres?, preguntó, su voz temblorosa. Soy Namtael, respondió, con voz firme y dulce. He venido a traerte esperanza.
La luz del Señor está en mí, y estoy aquí para compartirla contigo y con tu comunidad. El niño parpadeó, sorprendido, y luego corrió hacia sus padres, llamándolos con una mezcla de curiosidad y temor. El eco de su proclamación se extendió como un susurro entre la gente, hasta que un anciano se adelantó, su mirada grave y sabia. Oímos muchas palabras, joven, pero necesitan ser acompañadas por obras. ¿Qué puedes hacer para romper cadenas que parecen eternas? La fe en la aldea había sido herida, y la incredulidad tejía una red pesada sobre sus corazones. Namtael sintió la presión a su alrededor. El miedo y la duda se abrieron paso en su mente, pero recordó el instante en que el ángel le habló. La luz del amor hace temblar las puertas del infierno, se repitió. Y entonces su corazón se encendió de nuevo. El amor de Dios puede sanar y liberar. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo, eso te doy. El mensaje de la redención y la promesa de sanidad. Se arrodilló ante el anciano, sintiendo el peso de las almas a su alrededor. Colocó sus manos sobre los pies del hombre mayor y oró fervientemente, clamando al Señor por sanidad y rompimiento de cadenas. Señor, así como tu luz rompió mis propias sombras, deja que esta luz brille sobre ellos. Libéralos del yugo que los oprime. Mientras clamaba, una brisa suave acarició su rostro, como si el mismo cielo respondiera a su súplica. De repente, un grito resonó entre la muchedumbre. Un joven en la plaza comenzó a temblar, su rostro iluminado por un brillo inesperado. «¡Estoy libre!», gritó, levantando sus manos al cielo. «He sentido el poder de Dios en mí. ¡Soy libre!». La transformación de este joven se convirtió en un estallido de fe, desatando el clamor de alabanzas en la multitud. Las almas antes sumidas en tinieblas comenzaban a ver la luz, y los corazones que una vez habían estado llenos de desesperanza empezaron a latir con esperanza renovada. Namtael observaba la maravilla. Su corazón palpitaba con la certeza de que el espectro de su pasado no era más que un eco apagado, y que cada acto de amor solo reafirmaba su propósito. El Señor está contigo, y este día se recuerda en los cielos. Se abrirán muchas puertas a partir de ahora, exclamó llenándose de una profunda emoción. Sin embargo, en las sombras que bordeaban la aldea, un susurro inquietante se filtraba, tejiendo la confusión nuevamente. ¿Quién se atreve a desafiar al príncipe de este mundo? La voz venía como un eco frío, como un recordatorio de tentaciones y viejas cadenas. En ese instante, Namtael sintió el peso de la oposición que lo acechaba. La lucha no solo era contra la incredulidad, sino también contra la oscuridad que aún deseaba consumirle. Recordó también que las principalidades y potestades se inquietarían ante la luz naciente. Mas si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Resonó en su mente con determinación. Cada paso que daba reafirmaba su llamado, pero también presentaba un dilema sagrado. ¿Podría sostener la luz que había recibido? ¿Seguiría brillando en medio de la tormenta oscura que se levantaba? Y en ese momento, la voz del Altísimo resonó en su corazón. A cada acción de fe que tomes, mi propósito se revelará, y mi gloria se manifestará en ti. Namtael se alzó, sintiendo una mezcla de temor y emoción. La batalla apenas estaba comenzando, y aún más revelaciones divinas aguardaban por él, en este camino de transformación. ¿Qué más le depararía el cielo mientras caminaba en la luz, enfrentándose a los desafíos que obstruían la redención de aquellos a quienes estaba destinado a salvar? El clamor de alegría resonaba en la aldea, pero las sombras aún acechaban con avidez. Namtael, con el corazón rebosante de gratitud y miedo, sintió que la atmósfera cambiaba, como si el cielo estuviera esperando la inminente llegada de nuevas pruebas. La alabanza de la multitud se convertía en eco, mientras sus corazones palpitaban con alegría, y a la vez el susurro de la oscuridad continuaba acechando tras de ellos, como si una niebla densa advirtiera que el verdadero conflicto apenas había comenzado.
Levantaos, pueblo de Dios, vuestra liberación está cerca, exclamó Namtael, haciendo resonar su voz sobre el murmullo. Pero mientras hablaba, una sombra se deslizó entre la gente. Un hombre, con la mirada baja y los pasos cautelosos, emergió del fondo de la multitud. Su rostro, marcado por cicatrices de sufrimiento y batalla, captó la atención de Namtael. ¿Por qué gritáis de júbilo en esta tierra de desolación?, preguntó con una voz grave y sombría, que parecía robar esperanza del aire. El anciano que había interpelado a Namtael anteriormente se acercó al nuevo hombre. ¿Acaso no ves, hermano? El poder de Dios ha liberado a uno de nuestros propios hijos. Hoy hay luz en nuestras sombras. El nuevo hombre sonrió con tristeza. La luz que tú ves es difícil de sostener, porque la oscuridad se aferra como un ladrón a las cosas de este mundo. La envidia del príncipe de este mundo hace que aquellos que han probado el buen camino regresen de nuevo a la prisión. Con esas palabras, un silencio recorrió el lugar, y las almas temerosas comenzaron a cuestionar lo que habían presenciado. Namtael sentía cómo el aliento de la duda soplaba de nuevo sobre la aldea. «No temáis, los vientos de la duda no prevalecerán», proclamó, sintiendo una llama ardiente en su interior. El amor de Dios es más poderoso que cualquier sombra que quiera arrebatar nuestra fe. Mientras la multitud contemplaba su fervor, Namtael sintió de nuevo el llamado del Altísimo, un eco profundo resonando en su espíritu. No he venido solo a hablar del amor, he venido a demostrarlo con actos de valentía. Se arrodilló una vez más, no solo frente a la multitud, sino también ante las sombras que acechaban en el corazón de los hombres. Señor, si quieres, hazme un instrumento de tu paz y tu luz. Envía a tu Santo Espíritu para que no haya ni un alma en esta aldea que vuelva a caer. De repente, un viento fuerte sopló como un clamor divino, y el sonido de murmullos comenzó a silenciarse. Las heridas en el corazón de los presentes parecían abrirse, y Namtael sintió que los lazos de incertidumbre se desgastaban. Mientras tú, hombre de sombras, sigas hablando de lo que te aflige, no verás el poder de la luz, mas si decides abrir tu corazón y creer, experimentarás la verdadera transformación. Desafió Namtael, su voz resonando con autoridad y amor. El hombre, impresionado, levantó la cabeza, y en ese instante Namtael vio el brillo de algo perdido, la chispa de la fe despertando en sus ojos. Y así, el aire se tornó tenso con lo divino. Todos sintieron que algo sobrenatural surgía, y con cada respiro, la atmósfera cambiaba. De repente, la sombra del príncipe de este mundo se aferró con más tenacidad, lanzando un desafío. Un estruendo, como de un trueno violento, retumbó sobre la aldea, y Namtael comprendió que la batalla espiritual había encendido. El amor atrae ataques, pero el amor también sostiene, murmuró, mientras miraba a su alrededor. El Señor ha pronunciado que ni las puertas del infierno prevalecerán contra su pueblo. Sin embargo, la multitud de creyentes sentía la tensión creciente. Namtael sabía que apenas comenzaba a ver lo que estaba por venir. La duda y la fe luchaban como opuestos en sus corazones. Entonces escuchó una voz en su espíritu, clara como el relámpago. Tu viaje no ha hecho más que comenzar. Lo que se desconoce será revelado al finalizar la práctica de la fe. Con esa expectativa ferviente, Namtael se levantó, listo para enfrentar la tempestad que se avecinaba, consciente de que en cada prueba la mano soberana de Dios lo guiaría a nuevos niveles de revelación. Y entonces recordó las palabras que el Señor le había susurrado. Pero lo que ella no sabía sobre el plan de Dios se manifestará en aquel que cree y persevera. La atmósfera se había vuelto electrificante, y el eco del trueno aún retumbaba en los corazones de aquellos que se habían congregado. Namtael, con su pecho palpitante y su mirada fija en las nubes oscuras, sintió que una crisis de fe se desplegaba ante él. Las palabras del hombre de cicatrices perforaban su mente como flechas, desafiando la esperanza recién nacida. Pero el coraje del siervo de Dios tenía que prevalecer. «Mirad», comenzó nuevamente, su voz resonando con la seguridad de un líder ungido. «La sombra de la duda no encontrará un hogar aquí, en este pueblo. Recordad las promesas del Altísimo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios». Isaías 41:10.
Nuestro clamor ha sido escuchado, y aunque el enemigo busca desanimar, hay palabras de vida que florecerán aún en el barro de la desesperación. Mientras hablaba, algunas almas comenzaron a respirar con más ligereza, y la luz pareció brillar un poco más. Pero de repente, un oscuro aviso sacudió de nuevo el ambiente. Una nube oscura se arremolinaba en el cielo, y en un instante, un rayo de luz se quebró y se desvió, como si un ángel de la sombra hubiera llegado para agitar la lucha. Aquello no era un fenómeno casual. Namtael sintió en su ser que algo peligroso se cernía sobre ellos. «El enemigo se aproxima», gritó Namtael. «No es solo un hombre el que se ha levantado entre nosotros. Es la envidia del maligno quien busca robar nuestra fe. Debemos unirnos y elevar nuestra voz, porque el poder de Dios sobre nosotros es nuestra fortaleza». Mientras las palabras de Namtael llenaban el aire, la multitud se preparaba, aferrándose unos a otros en una cadena de esperanza y desafío. En esos momentos, el hombre de cicatrices avanzó hacia Namtael. Su rostro había cambiado, una tormenta interna era visible. «¿Qué es lo que puede hacer tu oración contra el abismo de mi dolor?», preguntó, su voz temblando. «He visto la luz, pero he probado el dolor y conozco la tentación». «Tu dolor no es en vano», respondió Namtael, sabiendo que cada hombre lleva en su historia la marca de la lucha. Es en la fragilidad donde encontramos el verdadero poder de Dios. En nuestra debilidad, su fortaleza se manifiesta. 2 Corintios 12:9. Confía. La sombra de la cruz ha sido vencida en el sacrificio del Cordero. Su luz puede atravesar la noche más oscura. En ese preciso momento, las nubes se desgarraron, y una luz pura descendió, iluminando la congregación con una claridad divina. Las sombras que antes amenazaban se agitaron y parecieron replegarse ante la presencia del Altísimo. Namtael, con el espíritu enardecido, alzó sus manos y clamó al cielo: «Oh Dios, muéstrales tu gloria, permítenos experimentar el poder de tu sanidad y el ejercicio de la fe». Un murmullo se esparció por la multitud. Muchos comenzaron a orar en voz alta. El eco de sus súplicas ascendía hacia el cielo como un incienso agradable. Namtael sintió que lo sobrenatural estaba a punto de quebrantar la realidad. Una danza de ángeles y la luz del cielo convergían detrás del velo de lo tangible. Y entonces lo inexplicable ocurrió. Una presencia majestuosa se manifestó en medio de ellos, como un gran viento que arrastró las preocupaciones y el miedo. Eran las respuestas que habían esperado, el toque del amor de Dios descendiendo para traer restauración. «Escuchad», exclamó el anciano que estuvo en primera línea del clamor. «Lo que somos es más grande que lo que hemos sentido. Su gloria nos cubre. En este día comenzamos a ver la verdad de su voluntad que se manifiesta en nuestra unión. La soberanía de Dios está trayendo un propósito renovado. Ninguna sombra reinará». Sin embargo, mientras Namtael se regocijaba en ese instante de revelación, sintió un nuevo susurro en su corazón, un eco de lo divino que lo llamaba más allá de lo que había conocido. «Te he mostrado mi luz, pero el viaje hacia plena redención tiene caminos ocultos que ni siquiera imaginas. Pronto verás, lo extraordinario de mi plan se revelará a aquellos que confían en mis promesas». Las palabras resonaron profundamente en su espíritu. Había un pacto mayor en marcha, y mientras el pueblo se llenaba de fe y esperanza, la historia aún estaba por desplegarse. Namtael recordó que la voz del Señor nunca falla, y que tan solo había comenzado a explorar el vasto océano de la soberanía de Dios. «¿Qué vendrá?», reflexionó para sí mismo, mientras la luz del día se hacía más clara en la aldea. Sin embargo, una inquietud nueva se formó en su interior, llevando consigo la certeza de que las revelaciones aún estaban por desvelarse en los días venideros, y que la prueba de su fe sería el puente hacia la gloria divina. Mientras la luz del sol comenzaba a llenar cada rincón del pueblo, Namtael se sintió renovado en su espíritu. Aún resonaban las palabras del anciano en su corazón:
La soberanía de Dios está trayendo un propósito renovado. Pero a medida que caminaba por la aldea, sintió un peso sobre sus hombros, una sensación de que las sombras que habían sido expulsadas aún acechaban cerca. El día avanzaba y el sonido de la alabanza resonaba en el aire, mientras los aldeanos se unían en un coro de adoración. Sin embargo, en el fondo de su ser, Namtael sabía que las pruebas estaban aún por venir. Un buen soldado no se duerme en tiempos de guerra, pensó, recordando las enseñanzas de su maestro. De repente, un mensajero apareció en la plaza, y su rostro transmitía una urgencia palpable. Namtael, comenzó, con la voz entrecortada, un grupo de hombres de la aldea de Jabesh Gilead ha sido atacado. Los mercenarios han arrasado sus campos y se han llevado a muchos cautivos. Las palabras del mensajero se hundieron en Namtael como un golpe de justicia. ¿Qué nos detiene a unirnos y ayudarles?, retó Namtael, sintiendo cómo la llama de la determinación ardía en su pecho. Hermanos, no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras nuestras tierras lloran. Debemos actuar, y el Señor estará con nosotros. Sin embargo, el hombre de cicatrices apareció de nuevo, su rostro marcado por el tormento. ¿Y qué es lo que lograrás, Namtael? La desesperación no se ahoga con la determinación, y la lucha es un abismo en el que el dolor solo se multiplica. Su mirada parecía escudriñar el alma de Namtael, y por un momento pensó que la duda comenzaba a asomar su cabeza. No es solo determinación lo que me guía, respondió firme Namtael, sino la fe puesta en el Dios que todo lo puede. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23:4. Esta batalla no es nuestra, sino del Altísimo. Los guerreros de la aldea comenzaron a congregarse. Su fe renacía al escuchar el clamor de Namtael. A medida que se preparaban para partir, el cielo pareció alinearse con el llamado de su misión. Nubes espesas se dispersaron, revelando un cielo azul brillante. Namtael tomó su espada, un símbolo de la justicia y de la protección que el pueblo necesitaba. Hoy nos levantamos como uno solo. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Su voz resonaba, un eco que buscaba motivar a cada hombre y mujer de su pueblo. Mientras se dirigían hacia Jabesh Gilead, los vientos cambiantes comenzaron a soplar, trayendo con ellos un silencio profundo, como si la creación misma presenciaba el viaje que estaba por manifestarse. Durante el recorrido, Namtael sintió en su corazón una inquietud. Las palabras del Señor retumbaban en su mente. Te he mostrado mi luz, pronto verás. En la distancia, una montaña se alzaba ante ellos como un testigo imponente. Pero mientras se acercaban al pueblo acosado, una nube oscura pareció arremolinarse sobre su destino, como si advirtiese de la tempestad que se avecinaba. Namtael alzó su mirada y oró fervorosamente, buscando la dirección divina. Dame la fuerza, oh Dios, para enfrentar esta prueba. Que tu soberanía sea nuestra guía, y que nuestras almas no cedan a la desesperación.
tenía la certeza de que el Señor había trazado un plan en el silencio eterno, un propósito que se comenzaba a desvelar. En ese instante, una luz brillante desciende del cielo, desatando la angustia de las almas con un mensaje. No temas, porque estoy contigo. Hoy el cielo se abrirá y la redención surcará los corazones heridos. Lo que está por venir cambiará no solo a tu pueblo, sino a generaciones venideras. Namtael miró hacia arriba, lleno de asombro y expectativa, sabiendo que el camino hacia la redención había comenzado, y ante ello se desplegaba el misterio del plan soberano de Dios. Pero, ¿qué más les estaba reservado? Mientras las palabras de la luz divina resonaban en el corazón de Namtael, un estremecimiento recorrió el grupo. Cada guerrero estaba paralizado, como si un temor reverente se adueñara de ellos. El cielo, antes despejado, empezó a oscurecerse nuevamente, como si la atmósfera misma respondiera a la proclamación celestial. «Mira», dijo un joven guerrero, señalando hacia el horizonte, «los mercenarios se acercan». Un murmullo de inquietud se esparció por la multitud. La época de redención que había comenzado ahora parecía amenazada por la inminente sombra de la batalla. «Afirmémonos en la fe», gritó Namtael. «El Señor ha hablado, y su promesa es nuestro refugio. No luchamos solo con espada, sino con el poder del Altísimo». Con un nuevo fervor, levantó su espada al cielo, instando a sus compatriotas a que hicieran lo mismo. La luz del firmamento, aunque oscurecida, parecía reflejarse en sus armas, dotándolas de un brillo divino. «Escuchad, mis hermanos», continuó él, «aunque el enemigo sea como un río poderoso, nuestro Dios es una muralla en tiempos de angustia. El nombre del Señor es una torre fuerte, a ella correrá el justo y será levantado». Proverbios 18:10. Con cada palabra, la confianza fue restablecida. Los guerreros comenzaron a formar filas, el espíritu de unidad se fortalecía, y mientras lo hacían, la nube oscura sobre ellos se volvió torrencial, como si los cielos estuvieran a punto de desatarse. Pero Namtael, con fe ardiente, se inclinó hacia la tierra con su rostro de alabastro, clamando: «Oh Señor de los ejércitos, ven en nuestra ayuda, como lo dijiste a Moisés. No temáis, porque el Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos». Éxodo 14:14. A medida que sus palabras se agotaban, una poderosa voz resonó en medio de la tormenta. «La batalla no es vuestra, sino mía, y hoy veréis el poder de mi mano». Un fuerte viento sopló, dispersando nubes oscuras, mientras el cielo se llenaba de una brillante luz. Namtael, atónito, vio ahora como un ángel vestido con armaduras resplandecientes se materializaba entre ellos, descendiendo del cielo. Su expresión era de autoridad y un manto de gloria lo rodeaba. «Mujerota, no temas, pues el tiempo de la liberación ha llegado. Jamás el Señor se ha desviado de sus promesas». Tus enemigos son como el polvo en el camino, insignificantes ante el poder del Dios de Israel. «¿Qué haremos, oh gran mensajero?», preguntó uno de los guerreros, sintiendo el ardor de la valentía renacer en su pecho. «Seguid a Namtael, y que cada uno se mantenga firme. La fe se levantará como una antorcha en la oscuridad, y la redención será vuestra escuadra de victoria. Donde hay unidad, allí el Señor está presente». En ese momento, las puertas de Jabes Gilead se rebajaron ante el estruendo de los mercenarios, cuya avaricia los había guiado a la ruina. La multitud ya no temía. La espada de Namtael brillaba intensamente, reflejando la luz celestial que guiaba sus pasos hacia el campo de batalla. Mientras sus pies tocaban la tierra de la aldea destruida, la escena se tornó mágica. La voz del ángel resonó aún. «Ahora, no olvidéis que en el corazón de la lucha se despliega el misterio de la redención. Lo que el enemigo se propuso para mal, Dios lo transformará para bien». A medida que la batalla se desataba con fuerza inclemente, Namtael comprendió la magnitud del plan de Dios. Una visión llegó a su mente, una revelación sobre lo que estaba a punto de suceder. La oscuridad no solo traía adversidad, también daría paso a una nueva luz que cambiaría su pueblo para siempre. Y así, la primera embestida de sus enemigos comenzó,
y en el fragor del caos, Namtael sintió que la historia se estaba entrelazando con la voluntad divina. Estaba seguro de que lo que había de llegar definía no solamente a esa generación, sino a todas las venideras. El desenlace estaba por revelarse, y su corazón palpitaba con fervor al contemplar la soberanía de Dios en acción. En medio de la feroz batalla que comenzaba a desplegarse, el rugido de los mercenarios resonaba como un trueno en el aire, un eco de maldad y avaricia que buscaba aplastar la esperanza que había florecido en Jabes Gilead. Namtael, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, sintió la carga de la súplica del pueblo que había cruzado su camino. En sus manos, la espada se convirtió no solo en un arma, sino en un símbolo de la entrega total al propósito divino que se desplegaba ante él. «Abracemos el poder del Altísimo», gritó, su voz resonando con la autoridad de quien sabe lo que el cielo ha prometido. Hoy luchamos no en nuestras propias fuerzas, sino en las del Señor. Recuerden, mis hermanos, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Zacarías 4:6. La valentía se desató entre los guerreros que lo rodeaban. Cada uno encontró su lugar en la formación, afianzando su fe en el poder del Dios que nunca abandona a su pueblo. Namtael se adelantó, con los ojos encendidos de determinación y fe. Que nuestras voces se eleven como un clamor inquebrantable. Adelante, en el nombre del Señor. Los mercenarios, ya formados en una línea amenazante, comenzaron su ataque, y el choque de espadas resonó en el campo de batalla. Sin embargo, mientras los sonidos del conflicto llenaban el aire, el ambiente espiritual cambiaba. Una nube oscura se desplazaba cuando los ángeles del cielo respondieron a la invocación de fe que había brotado en el corazón de Namtael. En una fracción de segundo, el cielo se abrió y centellas de luz brotaron como ríos que arrastraban la oscuridad. Los guerreros de Namtael miraron con asombro cuando vieron ángeles midiendo pasos junto a ellos, armados con lanzas de luz. Aquellos eran los mensajeros del Altísimo, que luchaban junto a los que habían decidido no rendirse a la adversidad. «Mirad», exclamó un guerrero, dejando fluir la esperanza. «Los ángeles están con nosotros, la victoria será nuestra». Namtael sabía que no era tiempo de mirar atrás. Se lanzó hacia el enemigo, su espada reluciendo bajo la luz celestial. Cada golpe, cada movimiento, fue guiado no solo por su propia fuerza, sino por el poder sobrenatural que reinaba sobre aquel campo. «El amor de Dios es nuestra guerra», clamaba, y cada palabra resonaba como un grito de guerra en el corazón de sus compatriotas. Mientras avanzaban, algo comenzó a suceder en medio del estruendo y el caos de la batalla. Las huestes de mercenarios, tomando conciencia de la luz que los rodeaban, comenzaron a titubear. Algunos fueron alcanzados por el rayo de luz, cayendo al suelo como hojas arrastradas por el viento. Aquel que había sido el hombre de cicatrices en la aldea observaba desde una distancia, su rostro inscrito de confusión y asombro. Namtael también lo vio, la chispa de fe, una lucha que había estado en lo más profundo de su ser, empezaba a brillar a través de las sombras que lo habían mantenido prisionero. Era una lucha de cada alma, una respuesta a la luz que se manifestaba, y Namtael sintió el ardor de una revelación nueva. «¡Levantaos!», gritó a la batalla. «Hoy no luchamos solo por nosotros, sino por cada cautivo que ha sido llevado a la oscuridad. Estos son nuestros hermanos y hermanas, y el Espíritu del Señor está con nosotros para liberarlos». La fortaleza creció en cada guerrero a medida que sus corazones se unían en un solo clamor. La lucha se afianzaba, corriendo por los campos como un río de anhelos. La espada de Namtael volvió a alzarse, y al pronunciar palabras de alabanza y invocación, el cielo respondía con un eco de gloria. Los mercenarios, sintiendo el cambio, comenzaron a replegarse, sus rostros llenos de pánico. «¿Qué es esta luz? ¿De dónde viene este poder?»,
Preguntaban, y el eco de sus cuestionamientos resonaba en las sombras como un canto desesperado. De pronto, Namtael comprendió que su propósito en esta guerra iba más allá de vencer a sus enemigos. La verdadera batalla era una cuestión de liberar a los cautivos en su tierra, y más aún, comenzar una revolución espiritual que trascendería el tiempo. «Debemos ir tras ellos, no podemos permitir que escapen sin llevar la luz», exclamó. Un nuevo fervor se encendió, y los hombres comenzaron a avanzar hacia la línea de mercenarios en una carga implacable, dejando atrás los miedos y abrazando el poder que cada uno había encontrado en la comunión del Espíritu. Sin embargo, en medio del desenfreno de la batalla, y mientras la luz descendía sobre ellos, el príncipe de este mundo también estaba ahí, observando, esperando el momento de interrumpir el avance. «Son solo hombres, no pueden sostener este poder por mucho», susurró en la mente de Namtael, un eco de sus viejas tentaciones. Al levantarse en medio del campo, las sombras parecidas a huracanes comenzaron a levantarse, amenazando con anular la luz. Pero Namtael, de pie y firme, recordó las palabras que resonaban en su alma, proclamando las promesas de Dios como un estandarte sobre este conflicto universal. «No estoy solo, el Señor va delante de nosotros. ¿Qué podría desvanecer la luz que Él ha traído? Porque el amor de Dios es más fuerte que las sombras». Así, con la confianza renovada, Namtael comenzó a hablar a su pueblo, no solo de valor, sino de la fe que trasciende el entendimiento. En sus ojos ardía una llama de resolución, y mientras miraba a cada cara, supo que la historia que estaban escribiendo no terminaría en esta batalla, sino en la eterna redención de muchos. Hoy, en el nombre del que nos llama por nuestro verdadero propósito, la luz brillará en cada corazón que clama. La victoria será nuestra porque el Señor ha dicho que Él marchará con nosotros, y bajo su guía venceremos las tinieblas. Con el eco de su proclamación resonando en el aire, Namtael tomó la delantera, y los guerreros lo siguieron con determinación. En medio de la batalla, entre sombras, estaban listos para enfrentar las adversidades que vendrían, prontos a descubrir cómo el plan soberano de Dios continuaría revelándose en formas inesperadas. Y así la lucha se desató, poniendo de manifiesto que la historia de redención apenas comenzaba a desarrollarse, una danza entre luz y oscuridad que llevaría consigo la promesa del Altísimo a cada rincón de su ser. Un desenlace mayor estaba por llegar.